continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y arte. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición. Gracias por sintonizarnos cada semana en www.programaeldebate.cl y nuestros sitios asociados. No cabe duda que las elecciones presidenciales para el periodo 2014 al 2018 acapararán la agenda noticiosa nacional y como medio de comunicación e información estaremos ahí para informar y conversar con los diferentes candidatos a la presidencia. Nuestro invitado de hoy es economista, académico, investigador y consultor y político chileno. Fue ministro de Hacienda bajo la presidencia de Michelle Bachelet. Junto a nosotros, Andrés Velasco. Bienvenido, Andrés, y gracias por aceptar mi invitación al programa. Encantado, Roberto. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá y de conversar con toda la gente que sigue el programa El Debate. Me imagino que como candidato siempre tiene que estarse dirigiendo a los medios y especialmente siempre tiene que estar respondiendo consultas de la propia gente. ¿Cómo se enfrenta a esa dinámica, a esa dinámica constante de estar siendo requerido? No, es de la esencia de ser candidato a un cargo de elección popular. Uno aspira a representar a la gente y por lo tanto es bien básico que tenga la oportunidad de conversar con ellos, de plantear ideas, de escuchar las preocupaciones de la gente. A fin de cuentas, los ciudadanos son los que mejor saben dónde les aprieta el zapato. Y la verdad que es interesante porque uno aprende mucho y trata de traducir esos aprendizajes en propuestas de políticas públicas, en ideas para que la vida de la gente en Chile mejore. Como ministro, usted estuvo también cerca de la gente, estuvo muy ligado a todos los problemas de la gente. Pero como candidato, ¿qué ha podido descubrir que antes no había descubierto como ministro? Más que descubrir algo nuevo, a uno se le van confirmando y fortaleciendo ciertas convicciones. Te destaco una muy en especial, que surge a donde uno vaya, a una universidad, a un centro de formación técnica, a la calle, al mall, a la plaza. La gente en Chile está aburrida de la política convencional y no queremos, diría, más de lo mismo. Las instituciones que a Chile le sirvieron para hacer una transición y dejar atrás la dictadura, y tuvimos una buena transición a la democracia, hoy no dan el ancho, y eso significa que las malas prácticas, el amiguismo, a veces el populismo, la demagogia se han ido tomando buena parte de nuestra política, y la gente lo entiende así, la gente no lo quiere así. Me ha pasado muchas veces que alguien me cuente, por ejemplo, que postuló 2 o 3 veces a un cargo público y que le dijeron no pierdas el tiempo porque si no eres de un partido o del otro ni siquiera te van a considerar. Ese es el tipo de cosa que la gente la indigna y que hace que las personas se vayan alejando de la política. Y por eso no es casualidad que en las elecciones municipales del año pasado en algunas comunas apenas 15% de la gente votó. Y el promedio nacional fue algo menos de 40, es decir, de cada 10 chilenos, 4 votaron, 6 se quedaron en la casa. Y eso no es bueno, porque luchamos mucho por tener una democracia y es el mecanismo que nos permite plantear nuestras inquietudes y que a fin de cuentas lo que el país hace sea lo que a todos nos conviene. Mi candidatura tiene la motivación y la lógica de combatir esa mala política. Yo soy un candidato independiente, no tengo partido, no tengo que pedirle permiso a nadie para expresar una opinión y por eso he levantado la voz para denunciar cosas que son inaceptables. El uso, por ejemplo, del Estado para conseguirle trabajo a los amigos o las malas prácticas de este gobierno para maquillar las cifras de la pobreza. Esas cosas traicionan la confianza que la gente tiene en el gobierno. Yo quiero todo lo contrario, yo quiero un gobierno transparente que esté dedicado a servir a la gente. Pero sin duda que nos encontramos en un escenario de bastante escepticismo, tal como usted lo mencionaba. Tuvimos un alto nivel de abstención en las últimas elecciones municipales, donde la gente literalmente piensa que con ningún candidato las cosas realmente van a cambiar. Su principal eslogan de campaña es acabar justamente con las malas prácticas. ¿Pero usted está consciente de que va a tener una férrea oposición de los demás sectores políticos, considerando que usted no viene precisamente del mundo político? Yo estoy muy consciente de eso y me estimula aún más a seguir adelante, porque cuando uno ve que después de una denuncia los afectados cierran filas y dicen, bueno, de eso no se habla en público,
Te cuento lo que me pasó después de que yo dije en un programa de televisión que el senador Girardi había abusado de su puesto y había amenazado con boicotear la agenda legislativa del gobierno de Michelle Bachelet si no le dábamos en el gusto y poníamos a varios de sus amigos en cargos públicos. ¿Qué pasó al día siguiente? Me llamaron... Específicamente 12. 12, justamente. Como usted lo señaló. Así es. ¿Qué pasó al día siguiente? Me llamó un montón de gente, me llamaron exministros, subsecretarios, parlamentarios, y todos me decían prácticamente lo mismo. Primero, a mí me ocurrió lo mismo, tuve la misma experiencia, esta experiencia es inaceptable. Y yo ingenuamente les decía, oye, bueno, díganlo, háganlo público. ¿Y tú sabes cuál es la respuesta? No, yo no puedo, porque yo soy amigo de fulano que está, ¿no es cierto?, en el comité central con sutano. Ese es el tipo de cosas que en Chile no podemos seguir permitiendo. Y por lo tanto, no me sorprende que los afectados, los que han sido los culpables de estas malas prácticas, como tú decías, emprendan una férrea oposición. Pero lo bueno es que este año vamos a tener primarias y que por lo tanto el candidato no lo va a nombrar un cónclave de políticos, no lo va a nombrar un comité central en un hotel, en un salón con las puertas y las ventanas cerradas. Lo va a nombrar la gente con un lápiz y un papel. Pero si de trayectoria política se habla, usted antes de ser ministro, antes de ser llamado a formar parte de la cartera del gobierno de Michelle Bachelet, usted era profesor asistente en la Universidad de Harvard, donde tenía una posición bastante más acomodada, podía gozar a lo mejor de mejores ingresos. ¿Qué lo mueve a usted realmente a estar en el servicio público? ¿Qué lo mueve a usted a enfrentar esta campaña? Me mueve la convicción de que en Chile tenemos que hacer cambios, de que con la clase política que tenemos esos cambios no van a ocurrir, y quienes tenemos conocimientos, quienes tuvimos el privilegio de una buena educación, quienes tenemos una trayectoria profesional que aportar, debemos hacerlo. Yo sé que esto es un poquito anticuado lo que voy a decir, pero yo creo en el deber del servicio público. Creo que si cuando me ofrecieron, por ejemplo, ser ministro de Hacienda, yo tenía muy claro que era un cargo difícil, duro, que a uno lo hace pasar muchas noches en vela, durmiendo mal, sujeto a críticas y a presiones, pero no se me habría pasado por un momento rechazar el cargo porque sentía que era una tremenda oportunidad por servir a mi país, por ayudar a la gente. Y este es un paso más en esa dirección. Yo entiendo que esta es una carrera difícil, es la carrera para presidente de la República, ¿cómo podría no ser difícil? Es además especialmente cuesta arriba para un candidato independiente como yo, pero eso lo hace más linda y creo que además a mí me gustaría vivir en un país en que las personas, todos, emprendamos todas las carreras, las fáciles y las difíciles. Hay veces que las cosas son cuesta arriba, pero hay que emprenderlas igual. Pero Andrés, usted se plantea como un candidato independiente. En un escenario político donde los partidos políticos tienen mucho peso y usted abiertamente se ha declarado antipartidista. ¿Cómo? Jamás me he declarado antipartidista. Pero usted se ha declarado en contra de la política partidista. No, seamos precisos. Ajá. Yo he dicho que los partidos están haciendo muy mal su trabajo, pero eso no será antipartido. Cuando Pedro Carcuro, después de un partido, dice que Colo-Colo, la U o la Católica jugaron mal, Carcuro no es antifútbol. Carcuro está diciendo, este equipo jugó mal. Yo no soy antipolítica, al revés, creo que la política puede y debe ser un oficio noble. Yo no soy antipartido, entiendo que en todas las democracias hay partidos y tienen que haberlas. Lo que sí entiendo es que los partidos tradicionales en Chile hoy día están haciendo muy mal su trabajo. Y no es que lo diga yo, lo dicen todas las encuestas, lo dicen todos los ciudadanos. Por algo los partidos políticos tienen tasas de aprobación en las encuestas de menos de 20% y en algunas encuestas menos de 10%. Entonces esos partidos hay que reformarlos y como no se van a reformar desde adentro, no se van a reformar porque de repente los toque la luz y vean la verdad, se van a reformar cuando les llegue competencia y esa competencia va a venir de muchos lados. Ha venido de los estudiantes que salieron a la calle precisamente porque no confiaban en los partidos, ha venido de los dirigentes de las regiones. Cuando Aysén se pone de pie, ¿quién lidera eso? ¿Los partidos políticos? No, un dirigente que no es de ningún partido. Y también, cada día más, la competencia de los partidos les está surgiendo de los candidatos independientes. Aquí estamos haciendo esta entrevista en la comuna de Providencia. La alcaldesa de Providencia es una independiente. Y cuando postuló, los partidos tradicionales no daban un pepino porque a su candidatura. Y sin embargo derrotó al coronel Lavé
sacó una gran mayoría y hoy día está trabajando viento en popa para mejorarle la calidad de vida a los vecinos de Providencia. Ese es el tipo de cosa que en Chile cada día va a ocurrir más, no para acabar con los partidos, sino que para dar alternativas. No hay una sola manera de servir a tu país, no hay una sola manera de estar en política. Yo quiero que construyamos una democracia en que haya muchas maneras, en que distintas personas de distintos modos puedan trabajar por un país mejor. Pero una pregunta, Andrés, que no puedo dejar de hacerle. Usted, para llegar a la presidencia, va a ser necesario construir acuerdos, porque según las cifras, según las encuestas, si las elecciones fueran mañana, usted no sería elegido presidente. Por lo tanto, para lograr ese objetivo, usted va a tener que construir acuerdos. La pregunta es, ¿con quién y cuándo? Yo creo que la secuencia es un poco distinta. Con una primaria como la que va a ocurrir el 30 de junio, lo que se necesitan no son acuerdos. Los acuerdos se hacen después, cuando la gente se ha manifestado y ha votado. Lo que todos los candidatos tenemos que hacer ahora, todos y ciertamente yo, es ganarnos la confianza de la gente y obtener apoyos en la gente. Si nos hubiéramos regido por las primarias, el coronel Lavé sería todavía alcalde de esta comuna y el señor Salaquet sería todavía el alcalde de Santiago. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que respetar los mecanismos, hay que hacer las elecciones, hay que consultar las voluntades y cuando la gente se haya pronunciado, obviamente que hay que buscar acuerdos, estamos en democracia, pero eso pasa después de la elección, no antes de la elección. Usted recorrió durante el verano las regiones, lo pudimos ver ahí junto a su familia, en esta casa rodante, esta particular forma de hacer campaña. Hace poco, en una edición anterior, estuve con la alcaldesa de la ciudad de Ancud, en Chiloé, y ella nos planteó, en este mismo programa, nos planteó el tremendo problema que tiene Chiloé y el tremendo problema que tienen las regiones con respecto al tema de la distribución de los ingresos y de la asignación de los presupuestos. En un eventual gobierno suyo, ¿cómo se plantea frente a ese escenario? Usted que maneja el tema de la economía, usted que sabe de distribución de presupuestos. Yo hoy no manejo ni siquiera mi tiempo, porque en una campaña es difícil manejarlo, pero obviamente tuve la experiencia de 4 años como ministro. El problema va mucho más allá de los pesos y los centavos, que siempre son importantes, pero ahí no termina ni comienza la vida de las personas. Tiene que ver con las reglas que nos damos. Chile es un país donde el poder político, antes que nada, está mal distribuido. Y está mal distribuido, entre otras cosas, porque tenemos gobiernos regionales débiles. Y lo digo sin ánimo de criticar a nadie en particular. La institución es débil. ¿Por qué? Porque el presidente pone al intendente, lo saca. Hemos tenido regiones en que hubo 3 intendentes en un año. Cuando se va el intendente, se va el Ceremi, las políticas quedan a medio aplicar y la región no avanza. Yo tengo una propuesta muy concreta para que le demos poder real a las regiones, que los intendentes sean elegidos en las urnas. Y así los ciudadanos de una región digan, creo que esta persona nos gobierne, obviamente con las facultades de un gobierno regional, también hay un gobierno nacional y eso no va a cambiar. Y esto le da a los gobiernos regionales, y ahora voy al tema de las platas que tú me planteabas, más capacidades, más destrezas y más profesionales que le permitan administrar más dinero. Indudablemente en Chile es deseable descentralizar las decisiones de gasto. Los ciudadanos de Ancud saben muy bien si quieren pavimentar esta calle o la otra, si quieren arreglar esta plaza o este parque. Eso no tiene que decidirse en Santiago. Y te quiero decir que en los años en que yo fui ministro dimos pasos gigantescos para ir descentralizando la asignación de la inversión pública. Cuando dejé de ser ministro yo, más de 80% de la inversión que se hace en regiones la decidían las regiones. ¿Qué falta? Falta, creo yo, que entremos en un círculo virtuoso en que los gobiernos regionales tengan más atribuciones, tengan más estabilidad y así puedan atraer a las mejores personas. ¿Qué pasa hoy? Un joven talentoso de Puerto Montt, de Ancud o de Castro, que le gusta el servicio público, pero que sabe que si se va a trabajar al gobierno regional y lo emplea un intendente, capaz que a los 6 meses se queda sin trabajo porque el intendente lo mandan para la casa. Bueno, ese joven muchas veces dice, no, mejor me voy a Santiago, que hay una fuga de talentos y de cerebro de las regiones. Yo creo que tengamos oportunidades de trabajo en el servicio público, en gobiernos regionales potentes para esas personas, y así también vamos dando un paso en la descentralización de las platas y, lo que es más importante, del poder. Andrés, quiero entrar en otro punto polémico de su campaña. Los partidos de la concertación están apostando en este instante todas sus fichas a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet.
Estos que son los partidos que eventualmente... No sé si diría eso el Partido Demócrata Cristiano, que tiene su candidato, y el Partido Radical, que también tiene el suyo, ¿no? Pero seamos razonables. Según las encuestas, la expresidenta Bachelet es la que está encabezando las preferencias. Por lo tanto, no es muy difícil hacerse la idea de que después de las primarias, eventualmente los partidos de la concertación están apostando literalmente todas sus fichas a la candidatura de la expresidenta. Y son estos partidos los que eventualmente, de usted ganar las primarias, serían quienes lo apoyarían a usted. Sin embargo, son esos mismos partidos los que han criticado fuertemente su candidatura, su postulación a la presidencia, hasta el punto de llamarlo incluso traidor. ¿Cómo se plantea usted frente a esas críticas? ¿Cómo recibe usted esas críticas? Yo me planteo frente a esas críticas del mismo modo de la inmensa mayoría de los ciudadanos, que no ven otra cosa en ese tipo de afirmaciones que las malas prácticas de la política tradicional, que el esfuerzo por el intento por defender una parcelita de poder, diciendo aquí no se me mete nadie, este fondo es mío, me reparto yo los cargos y por lo tanto los independientes afuera. Si esa es la manera de hacer política, yo la rechazo. Y no solo la rechazo yo, la rechaza la inmensa mayoría de la gente en Chile. Ahora, yo tengo confianza de que las cosas van a ser mejores y como tú las describes. ¿Por qué? Porque, insisto, vamos a tener primarias y las personas van a elegir. ¿Qué duda cabe que la presidenta Bachelet tiene mucho apoyo y genera mucho cariño y respeto entre las personas? Yo comparto ese cariño y apoyo. Ella hizo un buen gobierno, para mí fue un honor ser parte de ese gobierno. Pero también es bien evidente para los chilenos y las chilenas que las personas que se han arrogado la vocería de su campaña y que han pretendido hablar por ella, muchos de ellos representan la política tradicional. Son personas que llevan 40 o 50 años detentando cargos públicos, y cuesta imaginar que quienes trataron de dibujar la política de Chile por los 30 años que terminan deban ser los mismos que van a dibujar o delinear la política de Chile por los 30 años que vienen. Y por lo tanto, me parece que en vez de tratar de suponer, especular, hagamos lo que la democracia sugiere. Debatamos, conversemos, planteemos ideas y después que las personas tengan un lápiz, que tengan un papel y que ellos se expresen. Entremos en materia de propuestas concretas, Andrés. Uno de los grandes eslogans de su campaña ha sido romper con la desigualdad. La desigualdad, cuando hablamos de desigualdad, resulta para mucha gente un término tan amplio como ambiguo, pero si tuviésemos que contextualizarlo, ¿cómo un gobierno suyo se plantea romper con la desigualdad? Es muy bueno que estemos hablando de desigualdad en Chile. Ahora, el problema es que cuando la gente habla de desigualdad no siempre queda muy claro exactamente cuál es el problema y qué vamos a hacer al respecto. Yo creo que los políticos tradicionales tienden a ignorar la causa principal de la desigualdad en Chile. Si uno mira quiénes son las familias más pobres y qué tienen en común esas familias más pobres, es difícil no enfrentar una realidad muy cruda y muy dolorosa. Casi todas esas familias tienen a una mujer como jefa de hogar. Esa madre muchas veces tiene niños chicos y a esa madre le cuesta mucho salir a trabajar y por lo tanto esa familia no tiene ingresos regulares y vive en la pobreza. Hay un 10 o 15% de las familias en Chile que están en una situación de pobreza dura, desvinculadas del mundo del trabajo, sin oportunidades, en condiciones dolorosas e indignas. Ese es el problema que tenemos que abordar. No es el único problema, pero partamos por ahí, porque esa es la situación más dramática. Y para eso las recetas de los partidos tradicionales no ayudan mucho, porque aquí no hay una varita mágica, no es que yo gaste 5 pesos más aquí y todo se resuelva. Hay que entender que es un problema complejo y hay que abordarlo de modo global. Por ejemplo, esa madre no puede salir a trabajar porque no tiene con quién dejar los niños. Por lo tanto, necesitamos una revolución en materia de cuidado infantil. No solamente más a las cunas, sino que a las cunas que abran muy temprano, de modo que la mamá pueda dejar al niño después de ir a trabajar, que le cuiden el niño hasta tarde, de modo que pueda recogerlo después del trabajo, y que no sean solamente a las cunas, que sean jardines infantiles o instituciones que permitan que la madre salga a trabajar y el niño desde muy pequeño esté en buenas manos, querido, estimulado, y que después hay una transición hacia el kinder y el prekinder y la educación básica. Necesitamos también mejorar el transporte público. Muchas de esas mamás viven en zonas apartadas y si logran encontrar un trabajo pasan 1 hora o 2 horas en un bus camino a la fábrica, a la empresa, a la oficina. Y ese es tiempo que no pasan con sus hijos, es tiempo que
que muchas veces les gustaría pasar con la familia y no pueden. Tenemos también un problema grande de capacitación, porque imaginemos el caso de una mujer que tuvo una madre soltera, tuvo un hijo a los 18, un hijo a los 20, los cuidó, en fin, a los 25, 26, 28 sale a trabajar por primera vez, no tiene experiencia laboral, nunca ha hecho un currículum, nunca ha postulado, nunca dio una entrevista. Es difícil para ella tener las destrezas y tener las redes, además, que le permitan tener un cargo. Yo tengo propuestas muy concretas. Quiero que tengamos un sistema de capacitación radicalmente distinto al que tenemos. Hoy día capacitamos con platas del Estado varios cientos de millones de dólares a las personas que están en las empresas que ya tienen trabajo, pero no capacitamos a ese joven que está desempleado, no capacitamos a esa madre que nunca ha tenido trabajo. Tenemos que capacitar a quien más lo necesita, a una persona que no tiene experiencia laboral y que por lo tanto le va a costar tener empleo. Chile es el reino del pituto, del amiguismo a la hora de encontrar trabajo. La mejor manera de encontrar trabajo es tener parientes que ya tienen trabajo y que a uno le den la información. Pero si un joven vive en una comuna del sur de Santiago, donde la tasa de desempleo juvenil es 20 o 25%, donde muchos jóvenes no tienen ninguna experiencia laboral, ¿a quién le pregunta a ese joven? ¿Dónde se hace de la información de dónde hay vacantes, dónde postular, cómo obtener un trabajo? Mi propuesta: usemos las tecnologías del siglo XXI. Prácticamente todos los jóvenes en Chile, o todos, tienen celular. Que tengamos un sistema en que en las municipalidades se reciben ofertas de trabajo, el joven va, da su RUT, da el número de su celular, dice: mis destrezas son de soldador o de conductor de un camión, o yo sé manejar una grúa, y que en la medida que vayan entrando ofertas de trabajo a la OMIL, a la oficina municipal, el joven las recibe en el celular. No tiene que hacer colas, la información es gratuita, está disponible para todos, acabamos con los pitutos y además mejoramos un sistema como el actual, en que las municipalidades hacen esto, pero lo hacen de un modo muy precario. El joven tiene que hacer la cola, le pasan un libraco, el libraco polvoriento, con ofertas de trabajo totalmente desactualizadas, con vacantes que ya se llenaron. El sistema actual no funciona. Creo que hay una alternativa, y una alternativa práctica, fácil, moderna, tecnológica. Yo espero poder llevarla a la práctica. ¿Y es la reforma tributaria realmente la solución a los problemas de desigualdad? Mire, cuando alguien dice que algo es la solución, creo que hay que mirarlo con cierto escepticismo. En la vida no hay una solución, hay conjuntos de soluciones. Subir los impuestos en sí no es ni bueno ni malo. Depende qué impuestos, depende en qué magnitudes y depende para qué se va a usar ese dinero. A mí me gusta más pensar la cosa al revés. Primero identifiquemos dónde necesitamos la plata, qué plata necesitamos y después veamos cómo se recauda. Y ese es un tema muy complejo. Hay áreas en las que el gobierno de Chile, el Estado, va a necesitar más recursos. La más obvia, no la única, es la educación. En Chile vamos a tener y tenemos que dedicarle más dinero a todos los niveles educacionales. Y enfatizo esto porque en los medios la discusión ha sido más que nada sobre la educación superior. Y ahí hay necesidades, pero ahí no están todas las necesidades. La primera necesidad, vuelvo a lo que te decía recién, tiene que ver con las salas cunas, los jardines infantiles, que son caros, pero no hay plata mejor gastada. Y yo estoy disponible y lo comprometo desde ya a hacer una inversión tremenda en educación preescolar. Necesitamos también más plata para la educación escolar, para mejorar la subvención, para mejorar la formación de los docentes. Y también necesitamos más plata, evidentemente, para tener un sistema único de financiamiento de la educación superior. Acabemos con los alumnos de primera o de segundo. Hoy día, las becas que están disponibles para un alumno de una universidad tradicional y los préstamos son totalmente distintos que los que están disponibles para un joven que está en la educación técnica, en un CFT o en un instituto profesional. Eso es injusto. Yo quiero que sea el mismo para todos. Entonces, te dejo una idea. La educación, entre muchos otros ítems, va a necesitar más recursos, no cabe ninguna duda. Segunda idea, la mejor manera, a mi juicio, de empezar a recaudar esos recursos es cerrar los forados, granjerías y forados e injusticias que todavía están presentes en nuestro Código Tributario. Cuando yo era ministro cerramos varias de estas. Te doy un ejemplo. Hasta el año 2008 la construcción no pagaba IVA. Una persona podía hacerse una mansión de 500 millones de pesos en la dehesa y ¿sabes cuánto IVA pagaba? Cero. Una persona que va a comprar un vaso de agua paga IVA, ¿no es cierto? Eso es injusto, lo corregimos. Pero otras veces fuimos al Congreso con leyes para tratar de cerrar otro forado y no tuvieron los votos. No tuvieron los votos porque la derecha se opuso y debo decirlo, en algunos casos hubo ciertos parlamentarios de la
Concertación que también se opusieron. Creo que son indicios de una mala política, de intereses, quién sabe, de qué tipo de lobby. Tan importante como las tasas de impuestos es quién paga esos impuestos. Y hoy día ocurre que hay demasiados mecanismos para que personas que tienen altos ingresos no paguen los impuestos que corresponden, porque disfrazan sus ingresos o eluden. Pero justamente, Andrés, en concreto, ¿el tema pasa por aumentar los impuestos o por definitivamente hacer que, porque todos sabemos que en este país las personas de a pie que no tenemos a lo mejor la capacidad de hacer grandes análisis económicos, las personas de a pie nos damos cuenta que proporcionalmente en este país hay una desigualdad tremenda en lo que es el tema de los impuestos? Proporcionalmente una secretaria paga más impuestos que el gerente de una empresa. Eso a veces ocurre, y cuando ocurre hay que denunciarlo y hay que oponerse a eso con toda la fuerza del mundo, porque eso es injusto y no debe ser. ¿Por qué ocurre eso? Y leemos un poquitito más fino, vamos más allá. Ocurre eso porque muchas veces la persona que tiene altos ingresos, y no solamente altos ingresos, no un sueldo, sino que ingresos de inversiones, de capital, hay demasiadas maneras para cambiarle el nombre, pasarlo por aquí, pintarlo de amarillo, y al final esos ingresos no tributan. Y esa es la razón por la cual al final del día, como tú dices, y lo dices correctamente, la tasa que paga el gerente puede ser más baja que la tasa que paga la secretaria. Entonces cerremos esos forados. Esos forados no están disponibles para la secretaria, sí están disponibles para el gerente. Y cerrar esos forados requiere de voluntad política. Te doy un ejemplo. Yo llevé al Congreso un proyecto de ley para adecuar una cosa que es muy exótica, pero por ahí se pasan cientos o miles de millones, los llamados fondos de inversión privada, que se generaron varios gobiernos atrás como una manera de incentivar la inversión, pero resulta que hay mucho abogado, mucho contador y mucho economista creativo que descubrió que ahí se podían disfrazar ingresos y evadir impuestos. Bueno, 2 veces yo fui al Congreso con proyectos de ley para cerrar ese hoyo. Las 2 veces se cayeron. Las 2 veces se cayeron porque la derecha se negó a poner sus votos. ¿Ha faltado voluntad política? Ha faltado voluntad política, indudablemente. Y no solamente voluntad política, ha faltado fuerza y transparencia en un sistema político que demasiadas veces está capturado por intereses especiales. ¿Qué duda cabe? En Chile tenemos un lobby escandaloso. Cualquier persona que haya ido al Congreso sabe que por los pasillos circulan representantes de gremios, de empresas, de sindicatos, de grupos especiales que piden, exigen, sugieren, financian, pero no sabemos quiénes son esas personas, a quién representan, qué están pidiendo y qué están ofreciendo a cambio. Y por lo tanto, mientras el sistema político no sea transparente, muchas de estas reformas, muchos de estos cambios de fondo que le tocan el bolsillo a ciertas personas no van a ocurrir. Y de nuevo, se da la paradoja, por supuesto, que para mejorar la política, bueno, tenemos que votar en el Congreso. Hay 2 leyes para regular el lobby que están hace años en algún cajón del Congreso en Valparaíso. Yo firmé una de ellas, el año 2007 creo que fue, en que decíamos cosas tan evidentes como la siguiente: si una persona anda en el Congreso pidiendo favores, y eso se llama lobista, bueno, que haya un registro de lobistas, que sepamos quién es esa persona, para quién trabaja. Nunca se aprobó. Otra idea muy básica, que sepamos cuál es la agenda de un diputado, de un senador o de un ministro, con quién se junta. Claro, si se juntan en un café, eso es imposible de constatar, pero ¿con quién se junta en su oficina? Si tú eres el diputado de un cierto, si eres un ciudadano que vive en una cierta comuna y te metes a la página web del Congreso y ves que tu diputado se ha juntado 8 veces con el mismo gremio en los últimos 30 días, te provoca una cierta curiosidad, ¿no es cierto? Bueno, hoy día es imposible saber. Un ciudadano no sabe qué hace su diputado, qué hace su senador, con quién se reúne, qué favores pide, qué favores le piden a él o a ella. Entonces eso impide que muchas transformaciones políticas, económicas, tributarias se hagan, porque uno tiene clarísimo que se está votando una ley y en el pasillo afuera hay representantes de este gremio, de este gremio, de este gremio, a quien le tocan sus intereses, y eso impide el cambio. Eso, más que un problema económico, es un problema político, tenemos que corregirlo. Y esas son las malas prácticas a las que su candidatura pretende atacar. Son algunas de las malas prácticas. Hay tantas que a veces surgen como las callampas, surgen por todos lados. Pero esa en especial es muy importante, porque mientras esa no se cambie, resulta muy difícil legislar. Y todo el resto necesita legislar. Si vamos a cambiar los impuestos, si vamos a mejorar la educación, si vamos a mejorar la salud, todo eso va a tocar intereses. Y esos intereses se van a defender a través del lobby. Por eso es tan importante tener mejores instituciones políticas, más transparencia, que los ciudadanos sepan. Fíjate tú que
recién el año pasado o antepasado se empezaron a publicar en el sitio web del Congreso las votaciones. Hasta hace un par de años atrás, tú como ciudadano ni siquiera sabías cómo votaba tu diputado o tu senador. Hoy día sabemos eso, pero hay muchas cosas que no sabemos que sí deberíamos saber. Andrés, no quisiera cerrar esta edición sin conocer su opinión respecto, porque usted ha señalado enfáticamente cuál es la misión, cuál es el lineamiento general de su campaña, pero quisiera conocer su pensamiento sobre los temas más controversiales que están dentro de la agenda del interés público, la llamada agenda valórica. ¿A favor o en contra del matrimonio homosexual? A favor. Y antes de explicarte por qué, déjame decir una palabra previa. Yo creo que los chilenos entramos en la edad adulta y que el sistema político no ha entendido que somos adultos y queremos que se nos trate como tal. Yo no creo en un Estado o en un sistema político que le diga a los adultos cómo comportarse ni en la casa ni en la cama. Y creo que estamos en una situación en que las personas están exigiendo y van a seguir exigiendo más autonomía y más libertad. Y eso se llama, por ejemplo, matrimonio igualitario. Que las personas heterosexuales y las homosexuales tengan el mismo derecho a consagrar su amor en la institución del matrimonio. Significa que no puede haber distingos en el tipo de matrimonio. Que, por ejemplo, tengan todos derecho a adoptar. Cosa que no solamente es bueno para los padres, es bueno para los hijos. Hay demasiados niños en Chile que no tienen un hogar, que están institucionalizados, que carecen del afecto básico que un padre o una madre les puede dar. Por lo tanto, me parece una buena idea para toda la sociedad un matrimonio sin distingos, igualitario, con adopción. ¿Aborto terapéutico o aborto a secas? En Chile tenemos hoy día restricciones que le imponen a las mujeres sufrimientos injustificables y evitables. Cuando una madre sabe que su embarazo no va a llegar a término porque el médico se lo ha dicho, obligarla a esperar meses es someterla a un sufrimiento que no tiene por qué ser. Y lo sabemos de personalidades públicas que han contado sus historias y que han llorado y todo Chile ha llorado con ellas. Eso tenemos que cambiarlo. A mi juicio tenemos que legislar para que haya 3 circunstancias muy precisas en las cuales la interrupción del embarazo no es considerado aborto y por lo tanto se permite. La no viabilidad del embarazo, el peligro en el riesgo de la madre y un embarazo que resulta de una violación. En materia de la polémica matriz energética, donde se han discutido polémicos proyectos, que algunos más o menos sustentables con el medio ambiente, pero sin duda que el más emblemático ha sido Hidroaicén. ¿A favor o en contra de Hidroaicén? Yo creo que es una mala práctica que los presidentes o los candidatos elijan proyectos hidroeléctricos o proyectos de cualquier tipo al voleo. Este me gusta, este no, este me tinca, este no. Yo creo en un país de instituciones y de reglas y tengo una propuesta al respecto. Creo que necesitamos para Chile un sistema que le aplique al territorio la lógica que tenemos en todas las comunas, un plan regulador. En la comuna en que tú vives o en la que yo vivo hay barrios residenciales, ahí no puedes poner una fábrica. Pero en las ciudades también hay barrios en que decimos aquí sí se puede poner una fábrica. Bueno, eso que es tan evidente en una ciudad o en una comuna, no lo tenemos en el territorio, entonces no hay una manera de que el país democráticamente decida en este valle que es puro, que es prístino, que tiene una naturaleza única, no vamos a poner una central. Pero bueno, si no la ponemos ahí habrá que ponerla en otro lado y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo donde sí se permite. Si ese sistema está vigente, me parece que el presidente de la República debe acatar lo que ese sistema diga y por lo tanto, si ese sistema dice que Hidroaicén no va, no va. Si ese sistema dice que Hidroaicén en alguna versión va, tendrá que ir. Las reglas claras y parejas, eso es lo que importa, no la voluntad de un presidente. Creo que Sebastián Piñera le hizo un flaco favor a Chile cuando levantó el teléfono y por sí y ante sí dijo este proyecto va, este proyecto no va. Eso rompe las reglas, trae la incertidumbre, abre la puerta a las presiones, a que el tema básicamente termine siendo uno de empujones, presiones y amenazas. Así no funciona Chile. En materia de relaciones internacionales, históricamente hemos tenido relaciones muy complejas con nuestros vecinos. ¿Para qué hablar del último impasse diplomático con los 3 soldados bolivianos? ¿Cuál es su política respecto a la agenda internacional en cuanto a las relaciones internacionales con nuestros vecinos? Primero que nada, yo creo que Chile, que es un país relativamente pequeño y que se gana la vida exportándole bienes y servicios al resto del mundo, tiene que estar muy abierto al mundo.
y al mundo de nuestro vecindario, pero también al mundo más allá de nuestro vecindario. Y creo que cada día lo estamos más, no solamente por la vía de la política, por la vía del internet, por la vía de la educación. A mí me gusta un Chile con el corazón y la mente muy abierta de cara al resto del planeta. Ahora, eso pasa por tener relaciones más constructivas con nuestros vecinos. Y creo que aquí debemos ser sinceros, las relaciones con los vecinos, y en especial con Argentina y con Bolivia, no han sido buenas. Y a mí me preocupa porque creo que esas malas relaciones al final dañan el interés de Chile. Te doy un ejemplo. El año 2007-2008, el costo que tuvo para la economía chilena, para la vida de muchos hogares, el que Argentina nos costara el gas fue tremendo, tremendo. Hasta el día de hoy hay familias que están pagando mes a mes una cuenta altísima porque teníamos un contrato que decía Chile compra gas a Argentina y ese contrato fue violado. Otro ejemplo, imagínate tú lo más próspero que podría ser el norte de Chile si además de ser un distrito minero como lo es, fuera el puerto para que no solamente Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay embarcaran sus bienes camino al Asia. El gran crecimiento económico del próximo siglo va a estar en el Asia. Un país como Brasil va a ser el granero, o Argentina, de los países asiáticos. Sin embargo, esos productos prácticamente no pasan por puertos chilenos. Por lo tanto, no está en el interés de Chile perpetuar esta relación tensa con los vecinos y tenemos que conversar con los vecinos siempre teniendo el interés de Chile. Y cuando el interés de Chile se vea vulnerado tenemos que decirlo con toda claridad. Siempre el interés superior de la nación. Frente a cualquiera y considerado, creo yo, sin chauvinismo y sin nacionalismo. Hay que ser muy claro para defender lo que nos interesa, pero hay que hacerlo con la cabeza muy fría. Sin duda que hemos tenido una interesante conversación con nuestro invitado, pero ya tenemos que irnos. Muchas gracias a Andrés Velasco, precandidato presidencial 2013, por acompañarnos y espero que nos encontremos en otra edición de este programa. Muchas gracias. Encantado, mucho gusto, gracias por la invitación y aprovecho de decirle a la gente que nos está viendo que como siempre el tiempo es escaso y uno no puede tocar todos los temas, que visiten cuando tengan un minuto www.andresvelasco.cl, la página web de nuestra candidatura, donde entre muchas otras cosas van a encontrar propuestas y además un mecanismo muy novedoso digital para que puedan opinar, preguntar y participar en el debate programático. Nosotros no vamos a caer en la mala práctica de hacer un programa presidencial entre cuatro paredes, lo vamos a hacer conversando con la gente y este instrumento digital es una manera de hacerlo. Así que ojalá que nos acompañen, se metan al sitio web y nos encantaría escuchar sus ideas y sus propuestas. Muchas gracias, Andrés Velasco, y gracias a todos ustedes por acompañarnos cada semana. Escuche y comente esta y todas nuestras ediciones en www.programaeldebate.cl. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.